Vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a rogarle que Él sea hablándonos y sea obrando en nuestros corazones, en nuestra voluntad. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, gracias por convocarnos acá. Señor, estamos agradecidos contigo. Reconocemos que cada día, Señor, se van presentando diferentes afanes, problemas, viendo aún nuestra propia debilidad, te seguimos necesitando, Señor. Necesitamos estar firmes en la roca que es Cristo, confiando en ti, creciendo en esa confianza. Señor, rogamos que tú estés hablándonos por medio de la palabra hoy. Ruego por los niños, ruego por los jóvenes, ruego por los adultos que están escuchando este mensaje. Señor, tú seas hablando a nuestras vidas. Señor, te pido claridad para la exposición y oídos prestos, Señor, también de parte de los hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para quienes siguen los recursos que tenemos con la iglesia o que ya están varios años con nosotros en la iglesia, sabrán que ya no es la primera vez que se está tocando los salmos, ya hace unos 6 años más o menos, 6, 5 años, ya se ha tocado algunos salmos. Y mi afán no es volver a repetir específicamente los mismos salmos, pero en este caso sí hay una coincidencia. De todas formas, creo importante, y esta serie está enfocado en lo que es la verdadera adoración. Como creyentes tendemos nosotros a pensar muchas veces que adoración tiene que ver con cuando yo le estoy cantando a Dios, cuando estoy alabando a Dios o cuando en oración estoy confesando su carácter o le estoy dando gracias o cuando estoy separando determinado tiempo en la semana para participar de las reuniones con la iglesia o para estar los domingos con la iglesia 2 horas, ¿sí? Y tendemos nosotros mismos a querer creer que eso es adoración. Voy a leer la verdad principal de este salmo, ¿sí? Que es el Salmo 1, existe una distinción clara entre la forma de vida del justo y la del impío. No solo en lo que hace o no hace, sino en el enfoque general de vida. En dónde está su deleite, al final sus destinos también van a ser muy diferentes. Más de una cuarta parte de las citas que hace Cristo del Antiguo Testamento pertenecen a los Salmos. El título del libro de Salmos en hebreo es alabanzas. En sí, Salmos se va a referir a una composición poética acompañada de instrumentos, generalmente instrumentos de cuerdas. El libro de los Salmos está a la vez subdividido en 5 secciones, ¿no? O si quieren, 5 libros. Todos estos 5 libros condensados también se lo conoce como Salterio. ¿Por qué se entiende que está dividido en 5 libros? ¿No? Porque tienen características semejantes de desarrollo estos 5 libros. Al final, cada una de estas secciones termina con una doxología. Pero hay algo importante con respecto a este salmo que hoy día vamos a leer, el Salmo 1 y el Salmo 2. Es que si bien pertenecen al primer libro, a la primera sección, si quieren, de los salmos, más bien termina siendo una introducción a todo el Salterio. Vamos a leer el Salmo 1. Voy a leer la Biblia de las Américas. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Yahvé está su deleite y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Es importante aclarar que esta serie está basada en gran parte del material de Sidney Greidanus, que nos ayuda a comprender no solamente el Salmo en sí, sino que nos ayuda también a ver a Cristo muchas veces en los Salmos. Greidanus va a explicar del Salmo 1. Comienza con la palabra bienaventurado. No sé si has meditado, si has leído este Salmo muchas veces. Pensaría que sí, ¿no? Porque generalmente cuando tenemos un propósito de leer un libro de la Biblia, Dios quiera que termines con ese propósito y leas todo ese libro de la Biblia, ¿no? Pero hay veces que no terminamos, ¿no? Pero entonces nos quedamos generalmente con los primeros libros, ¿no? Y eso es lo que leemos. Entonces, probablemente has tenido varias aproximaciones, varios acercamientos a este libro. Y este libro comienza con la palabra bienaventurado. Es por eso que, por ejemplo, cuando se predicó este salmo ya acá en la iglesia, el título del salmo, del título del sermón que se había puesto era la verdadera felicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza con bienaventurado el hombre, ¿no? Y describe luego este bienaventurado. Ahora, es interesante que va a haber varios contrastes que se van a hacer en todo el salmo. Primer contraste. Empieza con la palabra bienaventurado y termina de forma opuesta con la palabra perecerá. ¿Qué quiero decir con esto? Bienaventurado. ¿Quién quiere ser bienaventurado? Si en este momento te diría que levantes la mano o que levanten la mano quienes quieren ser bienaventurados, probablemente todos levantarían la mano. Por el otro lado, si preguntaría quiénes quieren perecer en este momento, probablemente ninguno levantaría la mano, porque son dos lados opuestos. Y es interesante cómo está empezando este salmo y cómo termina el salmo. Además, la primera palabra en este salmo comienza con, en el hebreo, empieza con Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Es decir, si fuera en español sería como empezar con la letra A, ¿sí? Y la última palabra de este salmo comienza con Tab, que es la última letra del alfabeto hebreo. Es decir, es como sería Z. Y Greidanus dice algo al respecto. Dice, este primer salmo ofrece de la Aleph a la Taf, es decir, de la A a la Z de la vida de los piadosos. ¿Sí? Por tanto, el Salmo 1 es como una introducción a los salterios y aborda lo que es la verdadera adoración. Y que la verdadera adoración no solamente es cantar canciones, no solamente es separar tiempo en la semana para Dios o a nombre de Dios, sino que tiene que ver con mucho más que eso. Y este salmo resume muy bien esto. Y lo resume en 6 versículos. Realmente ha tenido que ser inspiración divina para poder resumir, ¿no?, cómo es el rumbo de la verdadera adoración en 6 versículos. El primer punto, el enfoque de los justos. Como verán en el bosquejo, son 4 puntos, pero la mayor parte del tiempo, si quieren, lo voy a usar en este primer punto, porque realmente este es el enfoque o la importancia, la supremacía que le pone el salmista. Y está apuntando a la ventura de los justos, a lo bienaventurado de los justos. Voy a leer otra vez los primeros 3 versículos. Salmo 1, verso del 1 al 3. Y leo la Biblia de las Américas. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Yahvé está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. El salmista empieza apuntando a la dicha de caminar en justicia.
no una justicia declarada por los hombres, es decir, una justicia que se puede comprar, ¿no? Comprar con favores, que se puede comprar con dinero, sino más bien siendo justo a los ojos de Dios. Entonces ya el panorama cambia. Ahora es importante aclarar que es evidente que si bien se quiere mostrar un contraste en el Salmo entre el justo y el impío, el salmista no le va a dedicar el mismo tiempo a hablar del impío que a hablar del justo. La mayor parte del tiempo, el enfoque tiene que ver con el justo. Lo que se quiere es resaltar lo bienaventurado que es aquel que camina en justicia a los ojos de Dios. Pero tal vez hasta ahí todavía nos preguntemos, pero ¿y por qué la importancia? Y tal vez es primero entender qué es ser bienaventurado. Porque siendo sinceros, esta palabra no es una palabra que la escuchas comúnmente en el día a día. ¿No? Es una palabra que prácticamente ha terminado quedando a ser exclusivamente de uso, de interpretación, en un contexto donde se predica la Biblia, ¿no? O se enseña la Biblia. Hoy el saludo o los buenos deseos a una persona ya no son con decirle que seas bienaventurado, ¿verdad? Tal vez en algún caso vamos a decir que seas, o bendiciones, ¿no? Probablemente aún en un contexto cristiano evangélico. Y sin profundizar demasiado en bienaventurado, vamos a ver algunas traducciones que se hacen de esta palabra. Algunos van a traducir esta palabra como, o algunas traducciones van a traducirla como feliz, dichoso. Incluso, mientras que la Biblia Reina Valera lo traduce como bienaventurado, la Biblia de las Américas va a querer poner más énfasis todavía y va a decir cuán bienaventurado es. ¿Cuál es el punto ahí? Mayor énfasis. Es decir, es como cuando haces una escala de Likert, ¿no? Cuando haces una escala. Es decir, no solamente es bueno, sino que es excelente. Es decir, no solo es bendito, sino que es muy bendito. No solamente es dichoso, sino que es muy dichoso. Ahora, entonces este hombre dice que va a ser bienaventurado, que va a ser feliz, que va a ser dichoso, que va a ser bendito. Y luego va a describir qué características tiene. Y primero empieza por los nos, ¿no? Primero empieza por lo que estos bienaventurados, estos hombres bienaventurados, que al final del Salmo va a terminar hablando de justos, ¿sí? Lo va a resumir en esa palabra, lo que estos hombres no hacen. Los justos se caracterizan porque se ponen freno. Y aunque este mensaje no es tan popular, especialmente hoy, pero eso es cierto, eso es lo que quiere resaltar aquí el salmista. Los justos se caracterizan porque se ponen freno y no le dan rienda suelta a todos sus deseos, no le dan rienda suelta a todas sus pasiones, particularmente porque saben ponerse límites y hay cosas que ellos van a buscar de manera intencional no hacer. Y específicamente menciona tres. ¿Cuáles son esas tres? No siguen el consejo de los impíos, ¿sí? No andan en el camino de los pecadores y no se sientan junto a los escarnecedores. Hablando en un lenguaje más sencillo, no se sientan junto a los burlones. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas son las que el justo busca no hacer. ¿Qué busca no hacer? No seguir el consejo de los impíos, no andar en el camino de los pecadores y no sentarse junto a burlones. La verdad, muchas veces había pasado por este salmo, pero no había caído en cuenta del progreso en la maldad, en la descripción que hace el salmista. ¿Sí? El primer criterio, lo que los justos no hacen, no siguen el consejo de los impíos. ¿Sí? El segundo, no anda en camino de pecadores. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Probablemente primero va a escuchar el consejo de los impíos. Segundo, va a terminar no solamente escuchando ese consejo, sino abrazando ese consejo. Por tanto, va a andar en el camino de los pecadores. Si quieres, va a ser un pecador más.
Y el tercero no solo anda en el camino de los pecadores, sino que se sienta junto a los burlones. No solo para reírse de lo que ellos se burlan, sino muy probablemente para ser un burlón más. Si se dan cuenta, hay una progresión en la maldad. ¿Sí? Primero se ha abierto, tal vez hasta por curiosidad, al consejo de los impíos. Después ya camina con ellos. Y finalmente incluso está siendo partícipe de cómo ellos se burlan. Y probablemente incluso estas burlas tienen que ver con que se burlen de Dios mismo, de su palabra, de la santidad de Dios. Que hoy por hoy muchas veces las referencias que se hacen a Dios o a su palabra son para burlarse de Dios. Y tal vez ese es el caso de esta persona que al final ha terminado abrazando eso y ser un burlón más. O burlándose de una persona, ¿no? Porque eso también es muy común por nuestra naturaleza. Otra vez, si vemos en el detalle las acciones que no debe hacer el hombre bienaventurado, en el versículo 1 son andar, detenerse y sentarse. Andar en el consejo de los impíos, detenerse en el camino de los pecadores, sentarse en la silla de los escarnecedores, de los burlones. Cada uno más cercano a abrazar el pecado. Mientras aún en el primer paso podría haber sido ocasional, es decir, que no hayas buscado el consejo de un impío, sí, pero que el impío te haya aconsejado, pero hay un punto, ¿no? Que al final sigues ese consejo. El segundo ya, o evidentemente el tercero, ya está deleitándose en el pecado. Probablemente la gran mayoría de nosotros tengamos claridad en que los dos puntos o los dos últimos puntos están mal, es decir, andar en camino de pecadores, ¿no? Es decir, pecar, ¿no? Adulterio, mentira, cualquier forma de esas. O incluso, como les decía, burlarse, ¿no? Burlarse de cosas que uno no debería burlarse. Por ejemplo, burlarse de lo sagrado y tomar como si fuese cualquier cosa común. Pero tal vez nosotros no tenemos tanta claridad con el primer punto, que es seguir el consejo de los impíos. No sé cuánta idea tengan de, por ejemplo, cómo funcionan las conexiones eléctricas, ¿no? Pero solo para mencionar, tampoco es que soy un experto, pero hay un cableado, ¿no? Y ese cableado se puede hacer de dos formas. Se puede hacer en serie, es decir, ¿no? Va de continuo uno y después el otro y después el otro, o puede ser en paralelo, es decir, que se vaya ramificando. Esta idea que está presentando el salmista es como un circuito en serie. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú le abres o le das paso al consejo de los impíos, estás dando el paso para luego para que después estés caminando con pecadores. Y si tú le das el pie para caminar con pecadores, después muy probablemente vas a terminar sentado con los burlones. Entonces, lo más prudente que sería esperar a llegar al último punto, cuando ya estás sentado con los burlones. Lo más prudente en este caso sería cerrar mucho más antes. Es decir, ni siquiera caminar con pecadores, sino más bien no escuchar o no seguir el consejo de los impíos. Ahora, no quiero que se me malentienda con esto, no estoy hablando de que entonces solamente todo nuestro círculo debe ser un círculo cristiano, ¿sí? Estamos hablando de sabiduría en saber qué consejo seguir y qué consejo no seguir, ¿sí? En qué pensamiento debemos de tener, qué consejo es el que más debemos de escuchar. Ahora, piensen en este escenario. Una persona que asiste a la iglesia, ¿sí? Que tiene un contexto, no sé, un trabajo común, ¿sí? Donde hay personas creyentes y me imagino seguramente no creyentes, y que de paso descuida su devoción al Señor. Es decir, no estudia la Biblia, ¿sí? No ora, y está expuesto, no está bombardeado por redes sociales, por propaganda, por conversaciones. Aún tal vez si no quiere participar en conversaciones, pero está escuchando ahí lo que sus otros compañeros están hablando, las bromas que se están haciendo, los chistes que se están haciendo. ¿Cuánto de eso agarramos? ¿Cuánto de eso tomamos?
Ahora, ¿nos vamos a creer tan sabios en nosotros mismos para decir que no va a afectar nuestra forma de pensar? ¿Hay alguna película, por ejemplo, donde, y seguramente hay muchas más películas, ¿sí? Donde el detonador de todo tiene que ver con implantar una idea en la mente de una persona? Y a partir de ahí corre toda la película. Porque una vez que implantas una idea en una mente de una persona, eso ya puede ir creciendo. ¿Sí? Y lo cierto es que es así. El justo entonces no sigue el consejo de los impíos, no anda en el camino de los pecadores, ni se junta junto a los burlones. En una de sus mejores obras, Carlos Cuauhtémoc Sánchez relata la historia ficticia de dos hermanos de sangre. Uno se llama José Luis e Irma. Ambos tienen un pasado complicado, ¿sí? Ambos son hermanos de sangre, entonces vienen de una familia que ha tenido muchos tropiezos. Ambos han sufrido mucho, ambos han cometido errores en el pasado, pero si había algo que los diferenciaba, era su capacidad de aprendizaje del pasado y cómo ellos veían el futuro. Irma creía que la única forma válida de aprender tenía que ver con aprender de sus propios errores. Es decir, no lograba aprovechar las lecciones de los demás para aprender de experiencia ajena y evitar sufrimiento propio. ¿No? Decía, la única forma válida de aprender es equivocándome yo. ¿Sí? No vale que otro me aconseje. En cambio, José Luis valoraba el aprendizaje de los errores de los demás, ya que creía que era una forma válida, menos costosa, menos dolorosa de aprender para evitar el sufrimiento innecesario. El libro, la historia que relata Carlos, termina mostrando un destino radicalmente diferente para para José Luis y para Irma. ¿Por qué? Por esa capacidad que tenían, no solamente de ver el futuro, de ver el pasado, sino de afrontar el futuro. Contextos más o menos semejantes, ambos cometieron bastantes errores, ambos sufrieron mucho y ambos tropezaron. Pero mientras uno podía ver su futuro con optimismo, además tenía la capacidad de aprender de errores ajenos. La otra no. Y por ende, sus destinos han sido también diferentes. Alguien a esta altura dirá, pero eso es una historia ficticia. La Biblia también nos habla del poder que tiene escuchar el consejo de los impíos. Y hay varias historias, pero ahora solo relato una. Primera de Reyes, capítulo 12, acompáñame con sus Biblias, Primera de Reyes, capítulo 12, del verso 1 en adelante. Como se leía en la genealogía de Jesús, en el tiempo de la Santa Cena, si una vez que el rey Salomón muere, su hijo Roboam es quien asume el reinado de Israel. Dice, entonces Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia de Salomón, y enviaron a llamarlo, entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron con Roboam. Roboam era el rey recién posesionado, si quieren. Y le dijeron, tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y te serviremos. Entonces él les dijo, idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejáis? ¿Qué responderé a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les dijo, ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo
que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con serpientes. Y la idea más o menos en esto era mostrarles quién manda, ¿no? Mostrarles tu poder. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo, volved a mí al tercer día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces hay varias, se puede aprender mucho de este pasaje, pero podemos ver cómo Roboam abandona el consejo de los ancianos que habían servido con su padre, o habían servido a su padre, y decide abrazar y prácticamente dice tal cual como le aconsejan aquellos que ahora le estaban sirviendo a él. Y veamos las consecuencias en el verso 16 y 17. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los hijos de Israel que habitaban en la ciudad de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Hasta ahí vamos a leer el pasaje. Y es triste porque aquí es cuando el reinado de Israel se fractura, ¿sí? Se divide. Y a partir de ahí ya había Israel del norte y Judá. Roboam termina solamente gobernando o siendo rey sobre Judá. Y todo empezó ¿por qué? Por seguir el consejo de los impíos. Cuando iniciamos la vida cristiana, probablemente lo primero que empezamos aprendiendo son los nos, ¿no? Aquellas cosas que Dios nos prohíbe, ¿no? Y a veces todavía en nuestra inmadurez terminamos incluso sentándonos más en una vereda legalista, por así decir. Pero en el tiempo el Señor en su misericordia nos muestra que no solamente se trata de las cosas que nosotros no debemos de hacer, sino que también debemos de extendernos a cosas que debemos hacer que no hacemos. Volvemos al Salmo 1. Decía, ¿no? Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Yahvé está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y realmente creo que lo que permite que ese hombre sea bienaventurado es lo que dice el versículo 2. Lo que permite que esa persona no siga el consejo de los impíos, que no se detenga en los caminos de los pecadores, que no se siente en la silla de los burlones, es el versículo 2. El deleite que ese hombre ha encontrado en la ley de Yahvé Dios. Sabemos que cuando está hablando de medir y en su ley medita de día y de noche, no se refiere a alguien haragán que no está haciendo nada y que todo el tiempo se está poniendo a pensar en la palabra. Pero eso no implica que no debemos de reflexionar en la palabra. Seguramente has tenido la bendición de parte de Dios de conocer personas piadosas en tu vida. Y una de las características, un denominador común en esas personas es que hallan deleite en la palabra de Dios. La palabra de Dios es su deleite.
aman al Señor y esa es una evidencia. Y meditan y repiensan. Recuerdo que conversaba con un hermano y hablábamos sobre cómo a veces nos animamos o nosotros mismos nos sentimos desanimados cuando queremos animar a otra persona, ¿no? Y este hermano me decía, a veces siento que cuando les quiero animar con la palabra están esperando otra cosa. Y no digo que nuestra oración no debería ser de manera integral, ¿sí? O nuestro apoyo, nuestra ayuda a nuestro hermano no sea de manera integral, pero realmente qué bendición que nos puedan animar con la palabra. El deleite de ese hombre está en la ley de Yahvé Dios, por la cual medita en esa ley todo el día. No es un llamado a la haraganería, sino al contrario, es un llamado práctico a la verdadera adoración. La verdadera adoración tiene que ver con el enfoque general de vida. ¿En dónde está tu deleite? Entonces, si vemos con los lentes del Evangelio, probablemente veremos dos tipos de personas. Aquellos que hallan su deleite fuera de Dios, más bien buscando una autonomía de Dios, y aquellos que hallan su deleite en Dios. Y en esto no hay puntos intermedios, no hay medias tintas, no hay algo de que hallo mi deleite en una autonomía de Dios y a la vez hallo mi deleite en Dios. Lo cual nos recuerda las palabras de Jesús en el Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y sabemos que no es la única referencia que habla en el mismo sentido. Otra vez, no son varias listas, solo son dos listas posibles. Entonces, no podemos hablar, no podemos imaginar, pensar en alguien que ama a Dios, pero que no ama la palabra de Dios. Eso se puede escuchar muchas veces, pero es una contradicción. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Y por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué estoy actuando mal? ¿Por qué estoy pecando? Y probablemente si buscamos, es fácil darnos cuenta que probablemente es porque ya no estamos pasando tiempo en la palabra, ya no estamos hallando deleite en orar, ya no estamos dependiendo en el Señor y estamos dependiendo en nosotros mismos. Y esa es nuestra inclinación. Hoy día, antes, estábamos cantando el Salmo 19. Y el Salmo 19 en otra parte, en el verso 8 en adelante, dice, los preceptos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Y tal vez nosotros podemos pasar de largo esto, pero si lo traducimos a un lenguaje actualmente boliviano, se diría deseables más que los dólares. Imagínate eso ahora que todo el mundo está haciendo filas por dólares, ¿no? O hace algunas semanas el tomate, ¿verdad? Deseable más que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel. Tan importante es el amor por Dios, el amor por su palabra, que el salmo más largo precisamente va desglosando eso, la importancia, la supremacía, el amor que deberíamos tener por la palabra de Dios. Y obviamente por razones de tiempo no voy a leer todo el Salmo 119, paso a 4 versículos. Salmo 119, versículo 103. Salmo 119, versículo 103 al 106. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira.
Versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. No vemos una indiferencia ante la palabra. Versículos antes, en el versículo 97 dice, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley. Versículos después, versículo 129, maravillosos son tus testimonios por los que guardo mi alma, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos encanta una canción? Realmente no estoy hablando de un gusto, sino que nos encanta esa canción. Y si no somos músicos, probablemente queremos escucharla una y otra vez, ¿no? Y está en nuestra mente y estamos repitiendo, estamos tarareando. Nos exponemos a la palabra. Incluso queremos cantarla muchas veces, aunque no tengamos el talento para hacerlo. ¿Qué hacemos cuando nos agrada la compañía de una persona? Cuando realmente nos gusta la compañía de una persona. Queremos pasar tiempo con esa persona. Y a la vez, cuando no nos gusta la compañía de una persona, no queremos pasar tiempo con esa persona. Y eso lo vemos especialmente cuando estamos enamorados, ¿no? Y nos gusta la compañía de esa persona, queremos pasar tiempo con esa persona, incluso decidimos casarnos con esa persona para pasar el resto de nuestras vidas juntos, ¿sí? Junto a esa persona. Si nos agradan los niños, queremos pasar tiempo con ellos, ¿no? Y eso se ve de manera práctica. Por ejemplo, hay personas que les encantan los niños, entonces cuando se trata de servir, dicen, yo soy el primero que quiero trabajar en la escuela dominical, ¿no? Yo quiero servir en este ministerio con niños, quiero participar en la horita feliz. Por tanto, si nos deleitamos en la ley de Dios, vamos a querer pasar tiempo meditando en la ley de Dios. La Biblia apunta que la verdadera felicidad del hombre se encuentra muy ligada a la ley de Dios. Y a eso me refiero a la palabra de Dios. Hemos visto en algunos salmos cómo repetidamente se apunta a una devoción, a un amor real por la palabra de Dios. Las instrucciones que se le hacen a Josué cuando él estaba tomando el liderazgo para llevar a Israel. Josué 1:8, este versículo que es tan conocido. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si tú revisas esto, es bastante semejante al Salmo 1, ¿sí? Apuntando igual al final a prosperar. En este caso dice tener éxito. Es decir, quieres tener verdadero éxito, verdadera felicidad, ser bienaventurado, pero no conforme a los estándares de este mundo, sino conforme al diseño del Creador. El camino es meditar la palabra de Dios. Para los matrimonios, por ejemplo, algo que nos bendice en las reuniones de matrimonios es que si bien estamos siguiendo un libro, ¿sí? Es los principios y cómo estos principios bíblicos, cómo Dios ha diseñado el matrimonio, nos van abriendo nuestros ojos en cuanto a nuestros roles, en cuanto a nuestras responsabilidades, en cuanto al amor que debemos de tener por nuestro cónyuge. La palabra tiene ese poder. El camino es meditar en la palabra de Dios. Pero ¿qué es meditar en la ley de Dios? Según Greidanus, meditar en la ley de Dios significa leer la palabra de Dios, reflexionarla y actuar sobre su significado. Esto es acorde a lo que Santiago enseña. Meditar, leer, meditar y actuar. Pregunta, ¿paso tiempo meditando en la ley de Dios?
Pregunta. ¿Hoy leíste tu Biblia antes de venir acá? ¿Ayer leíste tu Biblia en algún momento del día? Y para los papás, aparte del tiempo que les hayas leído a tus niños. Y esa es una pregunta de tantas otras que me podría hacer. ¿Qué está diciendo Dios en el pasaje sobre sí mismo y sobre lo que ha hecho por nosotros? Esto muchas veces va a apuntar a la santidad de Dios, muchas veces va a apuntar al Evangelio. ¿Qué dice Dios de nosotros y de lo que exige de nosotros? Porque también hay exigencias. No hablo de ser legalistas, pero lo cierto es que nuestro estilo de vida debería ser diferente al que antes teníamos. Nuestro enfoque de vida debería ser diferente al que antes teníamos. ¿Vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Dios? Y la pregunta tal vez más fuerte de todas estas es, pero conclusiva también, ¿vivimos para Dios o estamos viviendo en la práctica para nosotros mismos? Y probablemente sí hemos abrazado mucho de la fe occidental, ¿no? De esa que va diluyendo la palabra a los estándares. Puede ser que nos estemos inclinando más a lo segundo, vivir para nosotros mismos. Decir, sí, abrazo el Evangelio, ¿no? Reconozco lo que Jesucristo ha hecho y parto de esa base, pero después que Dios se acomode a mí, que Dios se acomode a mis prioridades, que Dios se acomode a mi carácter, a mis pensamientos, a mis deseos, que primero sean mis deseos, que primero sea mi voluntad y que Dios se acomode a mi voluntad. Deuteronomio 6, desde el verso 4. Escucha, oh Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé uno es. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero hay un deleite en la palabra de Dios. Alguna vez he conocido a judíos que conocían por lo menos el Antiguo Testamento y pasajes enteros del Antiguo Testamento, hasta capítulos enteros del Antiguo Testamento de memoria. No, realmente era para sorprenderse. Pero a la vez no lograban percibir a Cristo en medio de todo eso. Porque no solamente es exponerte, aunque eso es necesario, es meditar en la ley de Dios y que este sea nuestro deleite. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una característica del discípulo de Cristo es precisamente aquel que haya deleite en Dios y su palabra, por tanto, está en su palabra. El tercer subpunto, la comparación de los justos. Y aquí entra la parte poética, ¿no? Y como bastante en los salmos se utilizan imágenes o comparaciones. El Salmo 1, verso 3.
Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Y es muy interesante esto que la palabra traducido como plantada en la versión que acabamos de leer, en realidad quiere decir trasplantar. Es decir, trasplantar es, ¿no?, sacar de un lugar y poner en otro lugar. Este deleite del que habla el versículo 2 no se consigue de forma natural, es una obra de Dios, ¿no?, que tiene que ver con la regeneración y la santificación. En esta metáfora que está usando el autor, el árbol, este árbol que está mencionando, es la persona justa. Y las corrientes de agua son la palabra de Dios. Como ustedes saben, el agua, perdón, toda planta necesita de agua, ¿no? Y sin agua no hay plantas, ¿verdad? Aun los cactus, aunque su frecuencia sea menor, pero necesitan agua. Y entonces, el árbol, la persona, las corrientes de agua, la palabra de Dios. Nosotros éramos plantitas que estábamos próximos a la muerte. Bueno, sabemos en realidad muertos espiritualmente, ¿no? Digámoslo así porque estábamos en el desierto. Por lo que a Dios le ha placido agarrar esa plantita, trasplantarnos y ponernos junto a corrientes de agua para que tengamos vida en abundancia. El Espíritu Santo va a obrar en nosotros, nutriéndonos con su palabra de tal manera que en su momento demos fruto. Y esta analogía Jesús la va a volver a usar, ¿no? Esta analogía tal cual como la hemos leído. Evangelio de Juan capítulo 4 verso 9. Evangelio de Juan capítulo 4 verso 9. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Verso 3. Respondiendo Jesús le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. En definitiva, Jesús es la fuente de agua viva para el creyente. El mismo Evangelio, capítulo 7, verso 37. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, Juan capítulo 7, verso 37, diciendo: si alguno tiene sed, y muy probablemente este llamado es para nosotros, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Dar fruto no es un mérito nuestro. Damos fruto por la gracia de Dios. Es decir, en resumen, dar fruto es un don de Dios. ¿Sí? Como dice Efesios, para que nosotros no nos gloriemos. Volviendo a Salmo, ¿no? Al Salmo 1:3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Esta es una promesa que se apoya en la fidelidad de Dios. Es decir, podemos estar pasando por tiempos de enfermedad, podemos estar pasando por tiempos de sequedad, podemos estar pasando por tiempos de dificultad, de dolor, pero la hoja no se va a marchitar porque estamos en las manos de Dios. Y esa es una gran esperanza, hermanos. Y el versículo 3 termina diciendo: y todo lo que hace prospera. Ahora, ojo, ¿no? Esto no hay que entender. ¿Cómo entendemos este prosperar? Y claramente, porque contradeciría lo que ha dicho en los versículos anteriores, no es como al estilo del Evangelio de la prosperidad, ¿no?
que si estás con Dios, entonces tienes que estar sobreabundando en bienes y no tienes que enfermarte nunca, ¿no? Porque si no, seguramente has pecado de alguna manera. No. Sabemos que la medida de la piedad no es correlacional con el nivel de riqueza o prosperidad material. Seguramente todos conocemos personas realmente malvadas, que son muy ricas y tal vez incluso muestran vitalidad, muestran salud, ¿no? Y así también seguramente conocemos personas piadosas que son temerosas de Dios, que pueden ser pobres y pueden tener enfermedades físicas, dolencias físicas. Y eso obviamente genera preguntas en nosotros. Y algo tan bello de los salmos es que no oculta esto. El Salmo 73 precisamente habla de eso, ¿no? De esa contradicción que esa persona está sintiendo. Voy a leer solamente una parte y espero en algún momento también tocar este salmo. Ciertamente, Salmo 73, verso 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón, empieza diciendo. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, no son azotados como los demás hombres, ¿no? Y continúa. Asaf precisamente se estaba preguntando por qué se daba eso, por qué pasaba eso. La aparente prosperidad del impío y el sufrimiento del piadoso. Y obviamente para tener la respuesta te animo a que puedas leer y terminar de leer ese salmo. Entonces, ¿cómo debe entenderse el todo lo que hace prospera del versículo 3 del Salmo 1? Considerando lo que ha dicho antes. Greidanus va a referir a John Collins y va a decir una observación, creo que es muy sagaz, pero muy esclarecedora. Dar fruto es llevar refrigerio a otros. Generalmente los árboles no dan fruto para sí mismos, ¿verdad? Generalmente con los árboles dan fruto y los cosechas y otros se sirven de ese fruto. Por tanto, vemos que la prosperidad no es materialista ni centrada en sí mismo, sino por el bien de los demás. Así como estos árboles prosperan, tienen éxito en dar fruto, el pueblo de Dios prospera, tiene éxito en dar fruto para el beneficio de los demás. Como les decía, esta era la mayor parte del Salmo, ¿no? Del enfoque del Salmo. Después, en el siguiente punto, en los versos 4 y 5, va a hablar de los impíos. Y va a decir, era así, pero no es así con los impíos. Y va a hacer la comparación de los impíos. Y así como decía que de los justos eran como un árbol que estaba junto a aguas, vean lo que dice de los impíos en el verso 4 y 5. Que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. De los 6 versículos, apenas 2 versículos y medio se le dedica a los impíos. Pese a que en el Salmo puedes contar que varias veces se repite la palabra impío y solamente una vez se dice la palabra justo. También vas a notar que en este salmo muchas referencias que usa son agrícolas, ¿sí? Porque era lo que mejor comprendían el pueblo en ese entonces. Greidanus explica, en época de cosecha, los agricultores recogían las gavillas de grano, las colocaban en un terreno extenso y limpio, las aplastaban y luego con una horquilla de aventar lanzaban el grano al aire. El grano más pesado volvía a caer en ese terreno, pero la paja que era seca era arrastrada por el viento, porque terminaba siendo inútil. Entonces, el salmista está marcando varias diferencias, varios contrastes. El justo
lo compara con un árbol, al impío lo compara con paja. El justo es estable, el impío llevado por el viento. Al justo no le falta agua, al impío, el impío es extremadamente seco. El justo da fruto, el impío es inútil. El justo, al final, en definitiva, si ves el resultado final, está vivo. El impío, muerto. Suena duro, pero con la lupa en este salmo, la vida de los impíos, que es una vida apartada de Dios, en enemistad con Dios, es tan vacía e insignificante como el valor de la paja. Al finalizar el versículo 5 apunta a la congregación. Dice, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y esto tiene una doble implicación. La primera apunta a que sí, los justos podrán emitir juicios sobre los impíos, a diferencia de lo que se enseña mayormente hoy en día. Pero la mayor implicación tiene que ver con el juicio final de parte de Dios. Dios está viendo todo. Dios va a juzgar. Mateo capítulo 3, verso 11 y 12. Juan el Bautista está hablando. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, ese terreno, ¿sí? Y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Y generalmente en el Antiguo Testamento hay varios eruditos que explican que la paja hace representación al juicio de Dios, ¿no? Y hace quemarse de la paja en fuego. Al final, los destinos son radicalmente diferentes. Verso 6 del Salmo 1. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, la primera vez que se menciona la palabra justos en el Salmo, aunque ya se hacía referencia a ellos antes, mas el camino de los impíos perecerá. Hay dos caminos posibles, camino de los justos y el camino de los impíos. Que no te confundan con más caminos. No termines creyendo que hay más caminos. No termines creyendo que puedes caminar por ambas sendas. Y el camino de los justos solamente se puede recorrer por medio de Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el mismo capítulo más abajo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Sin intervención divina final, el final es la muerte. Solo con la ayuda divina es posible tener vida por medio de Jesucristo. Sé que el tiempo está pasando y que estoy... Así que el punto 4, las enseñanzas semejantes de Jesús, no lo voy a desarrollar en profundidad. Ver a Jesús en los salmos no siempre es tan fácil. Hay quienes apuntan a que la forma de ver a Jesús en este salmo, por ejemplo, tiene que ver con que el justo es Jesús, ¿no? Y los impíos son todos los demás.
pero eso quitaría el peso de comprender toda la riqueza que nos ha mostrado antes. Creo que la mejor forma de poder ver a Jesús es ver que las enseñanzas que Jesús ha hecho han sido semejantes a las del Salmo 1. Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 7, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Después también el mismo Jesús va a poner la analogía, ¿no?, de edificar una casa sobre la roca y sobre la arena. ¿Qué pasa cuando vienen las tormentas con la casa que está sobre la roca? ¿Y qué pasa cuando vienen las tormentas con la casa que está sobre la arena? Otra vez, el resultado es diferente. Jesús está diciendo algo muy semejante a lo que se dice en el Salmo 1. ¿Seremos sabios si nos deleitamos en las enseñanzas de Dios y vivimos de acuerdo con ellas? ¿O seremos insensatos al ignorar las enseñanzas de Dios? Que al final tiene que ver con una aplicación práctica, ¿no? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a vosotros mismos. Ya para terminar, el impío incluso puede acudir a Dios, pero lo va a hacer para buscar su felicidad de una manera autónoma a Dios, de una manera independiente de Dios, un placer egoísta que no glorifica a Dios. La verdadera adoración es una forma de vida. Más que solamente cantar canciones o separar un tiempo para Dios, la vida de adoración del justo es una vida enfocada en Dios, cuyo deleite es Dios mismo y por ende es deleite en su palabra. ¿Pasas tiempo meditando en la ley de Dios? ¿Vives esforzándote de acuerdo a las enseñanzas de Dios? ¿Vives para Dios o vives para ti mismo? ¿Cuál es el rumbo que estás siguiendo? El Salmo 1 va a describir dos caminos. Uno es el camino de los justos y otro el camino de los impíos. Uno nos va a llevar a la vida y el otro a la muerte. Y la verdad es que Dios no nos quiere hacer la vida más complicada. Esas clasificaciones, ¿no?, con un montón de alternativas y opciones, generalmente, ya son pensamientos nuestros. Dos caminos. Así como en Santiago se han hablado de dos religiones, la religión verdadera y la religión falsa, acorde a lo que estamos hablando ahora. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar a Yahvé tu Dios, andar en sus preceptos, caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente perecerás. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres.
Existe una distinción clara entre la forma de vida del justo y la del impío, no solo en lo que hacemos o no hacemos, sino en el enfoque general de vida. ¿En dónde está tu deleite? Al final solo hay dos caminos y también dos destinos posibles que son diferentes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el poder que tiene tu palabra para animarnos, para instruirnos, para corregirnos. Señor, tú conoces el estado de nuestro corazón actualmente. Yo no tengo la capacidad de identificar cada uno de los corazones. Incluso muchas veces puedo ser engañado por mi propio corazón. Pero tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú conoces dónde estamos, cómo estamos. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo obre la palabra hoy día predicada para movernos, Señor, a caminar esa senda de los justos, sobre la base de la obra que Jesucristo ha hecho y hace por nosotros. Sabemos que está intercediendo por nosotros. Sabemos que no es en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas fracasaríamos. Señor, rogamos que tú estés obrando en el querer y en el hacer. Señor, que podamos hallar deleite en tu palabra, como algún día tal vez sentimos. Hambre, Señor, como cuando ya llega la hora de comer y sentimos hambre, Señor, esa hambre, esa sed, esa desesperación. Que no sea un deleite intelectual, sino que sea para meditar en lo que tú enseñas en tu palabra y para dar pasos prácticos para que realmente podamos seguir esa senda y seamos como ese árbol plantado junto a las aguas. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que pueda perseverar en nosotros. Gracias te damos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.